¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel. Hace algunas semanas me surgió la inquietud de empezar a construir una máquina de control numérico computarizado, o lo que comúnmente se conoce como CNCs, sin tener la mínima idea de lo que esto implicaba. Adentrándome un poco en la búsqueda de información en la red, me encontré que son muchas las disciplinas involucradas en la construcción y utilización de este tipo de tecnologías. No dudo que a muchos de ustedes les haya pasado que al intentar adquirir un nuevo conocimiento no hayan sabido por dónde empezar debido a la extensa información acerca de este tema o de cualquier otro. Pero no solamente por el grado técnico que ello implique, sino también por el costo que esto conlleva. Eh, Normalmente en países en vías de desarrollo como lo es México, en el país donde yo radico, es un tanto complicado hacerse de este tipo de tecnologías creadas muchas veces por grandes empresas reconocidas. Sobre todo para las micro y pequeñas empresas es un poco complicado adquirir este tipo de maquinarias sin verse forzados a desembolsar una gran cantidad de dinero que pudiesen estar destinando a otros propósitos. Pero bueno, vamos un poco más allá. Si de por sí es un poco complicado hacerlo para micro y pequeñas empresas, creo que es más complicado incluso para aquellos talleres de carpintería, de soldadura, de metalmecánica incluso para egresados universitarios que tienen pues nuevas ideas, nuevas innovaciones y que están pensando en crear o sus propios talleres o sus propias empresas. Pues es un poco complicado hacerse de este tipo de mecanismos. Entonces es por ello que muchos de ellos optan por la construcción de estos mecanismos, aunque no cuenten con los conocimientos necesarios o aunque no cuenten con el personal suficiente y capacitado para pues implantar estos nuevos mecanismos que, bueno, propiamente no son tan nuevos, ya llevan varias décadas en el mercado, pero pues con el auge del internet pues se han popularizado un poco más. Entonces, básicamente, muchos inician sin tener un control o un pleno conocimiento general de lo que ello implica. El objetivo de este video y de estas presentaciones es un tanto dar a conocer un poco un esquema general de lo que pudiese implicar, sabiendo que vamos a pasar por alto muchas cosas que podrán incluso pues, buscarse en otro tipo de canales, gente más experta y gente que pues ya lleva años o décadas trabajando con este tipo de mecanismos. Entonces, como les contaba en un principio, ¿no? Todo surgió por pues la inquietud de crear este tipo de dispositivo. Me encontré que la creación y fabricación pues no era tan sencilla o que no era tan fácil como yo creía. Pero bueno, aquí iré dejando mi experiencia, esperando aportar un poco pues la información existente y por qué no, esperando aportar cosas nuevas dentro de lo que es pues este gran tema. Eh, Hice un pequeño resumen, una pequeña tabla de contenido que nos va a ayudar un poco más a conocer de lo que estamos hablando, ¿no? Primeramente tenemos lo que son algunas definiciones muy sencillas respecto a lo que es el control numérico computarizado. Estaremos viendo un breve resumen de lo que son las herramientas de diseño CAD/CAM, que son aquellas que nos van a servir para crear nuestros prototipos, nuestros esquemas, nuestros croquis, nuestros diagramas o nuestras piezas de mecanizado independientemente del uso que nosotros le demos. El código que utilizan este tipo de dispositivos para llevar a cabo instrucciones de mecanizado, los intérpretes de códigos, que son aquellos que transforman dichos códigos en instrucciones de movimientos lineales, rotatorios, etcétera, y el hardware necesario para llevar a cabo esto de, pues no solamente pasarlo en un mero objetivo conceptual, sino también llevarlo a la práctica, ¿no? Sobre todo al final estaremos viendo un poco de herramientas de mecanizado. Este tema en particular de las herramientas de mecanizado quizás no lo veamos en este video,
pero sí lo estaremos viendo en futuros videos conforme vayamos avanzando. Entonces, empecemos para no ser tan extenso este video. En realidad es muy sencillo, es un poco introductorio, esperando que los siguientes videos sean un poco menos tediosos y que empecemos a ver un poco más cuestiones un tanto más prácticas y de utilidad. Pero bueno, empecemos por saber qué es un sistema CNC. Es básicamente una conformación de dos partes, un software y un hardware. El software propiamente pues parte incluso desde el diseño, que es completamente una disciplina en particular. Hay disciplinas o hay carreras universitarias que únicamente se dedican a pues a crear prototipos, diseños, piezas para mecánica, para aeronáutica, para bueno, todo tipo de piezas, ¿no? Entonces es una disciplina completa que propiamente pues no vamos a mencionar aquí y que va a ser un poco complicado entenderlo, ¿no? Pero bueno, es parte del diseño. Posteriormente a la creación de nuestro diseño, pues viene la parte de la simulación de dicho diseño, de dicho mecanizado, la transformación a un código que nuestro hardware sea capaz de interpretar para que se traduzcan en instrucciones de movimiento, de fresado, de taladrado, de doblado, de soldado, etcétera, ¿no? Algunas definiciones que estaremos utilizando de aquí en adelante son pues, lo que es propiamente el diseño asistido por computadora, que no es sino meramente la creación de nuestros prototipos, ¿no? A grandes rasgos. La manufactura asistida por computadora es algo muy similar, pero tiene como propósito ya un poco enfocarlo a lo que es el mecanizado del diseño, ¿no? Del prototipo. Y el control numérico computarizado, que es propiamente el sistema en el cual se basan estos tipos de dispositivos. Las aplicaciones de los sistemas de control numérico computarizado son variadas, ¿no? O sea, las podemos encontrar en tornos, en fresadoras, taladradoras, roscadoras, muelas, mortajadoras, cepilladoras, rectificadoras, prensas, cizallas, cortadoras, mandrinadoras, punteadoras, soldadoras y bueno, es muy extenso, ¿no? Todo este tipo de aplicaciones pues depende del ramo donde nosotros nos encontremos y depende de los diseños o pues de donde nosotros queramos utilizar este tipo de mecanismos. Eh, para efectos prácticos creo un pequeño mapa conceptual que básicamente nos dicta pues algunas cosas que hay que tener en consideración a la hora de iniciar en esto de nuestro mecanizado a través de máquinas CNC. El primero es el diseño de prototipos, modelados en 2D, en 3D o en N dimensiones. La simulación, que propiamente pues nos va a evitar que nosotros perdamos tiempo, desperdiciemos materiales, etcétera, ¿no? Viene la otra parte de la interpretación de código G, el software a utilizar, el hardware que nosotros vamos a estar utilizando, los sistemas normativos que rigen la creación de código G, porque muchas veces cada propietario, cada creador de máquinas CNC pues utiliza sus propios códigos. Entonces se tienen algunos que son estándares, pero no necesariamente. Muchos de estos códigos también son códigos propietarios. El tema del mecanizado, que implica la selección de la herramienta, la selección del material, si vamos a trabajar en madera, en acero, en aluminio o en algún otro tipo de material. Los parámetros que vamos a utilizar, parámetros de velocidad, velocidad lineal, velocidad angular, profundidad de corte, el control de la temperatura, el sistema de enfriamiento, el torque de los motores, la velocidad de avance. Bueno, son infinidad de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo mecanizados. Y algo que forma parte de la mejora continua y el aprendizaje.
Esto lo pongo como un ciclo, dado que nunca vamos a dejar de aprender, o sea, siempre vamos a estar tomando y adquiriendo experiencia, y con base a esa experiencia nosotros tenemos que pues ir mejorando nuestras técnicas a través de observaciones y ciertas consideraciones que nosotros estaremos adquiriendo conforme a la experiencia, para la optimización de materiales, para evitar el desgaste de las herramientas, para saber qué tipo de herramientas son mejores en una situación o en otra. Como herramientas de diseño CAD/CAM, pues no vamos a verlas, cada una de ellas. Cada uno de ustedes pues utilizará la herramienta de su elección, pero basta con decir que existen algunas herramientas como Autodesk, AutoCAD, Rhino, SolidWorks, OpenSCAD, CATIA, BlockSCAD, que nos pueden ayudar para, de entrada, para el diseño CAD/CAM, ¿no? El diseño asistido por computadora. Estos mismos softwares, muchos de ellos ya tienen pues módulos para simular nuestros diseños, ¿no? Dependiendo del tipo de mecanizado que hagamos. Otras herramientas de utilidad que no necesariamente son de CAD/CAM, pues que estaremos utilizando, pues es para la edición de imágenes, ¿no? Mucho se da en este tipo de mecanizados que se utilizan imágenes vectorizadas, y algunas de estas plataformas nos podrán ayudar para algún propósito en particular. Ya dependerá de cada quien, como les comento, el uso de la herramienta que ustedes pues decidan utilizar, ¿no? El código G propiamente es un estándar, como ya lo habíamos mencionado, en particular el estándar 6983 o el RS 274. Aquí pongo un ejemplo de cómo Linux CNC G-Code utiliza el estándar RS 274, pero habrán algunos otros softwares que utilicen algún otro tipo de estándar, o incluso utilicen su propio código G propietario. Entonces es por eso que es importante que nosotros tomemos en consideración las herramientas, o digamos que nos enfoquemos a una serie de herramientas en particular, y que no nos desgastemos estando utilizando otro tipo de herramientas que pues únicamente nos van a meter un poco más de ruido, ¿no? Entonces es importante seleccionar la herramienta adecuada de diseño, el tipo de código G que vamos a utilizar, las plataformas que estaremos utilizando a nivel de software, para que ellas puedan ser interpretadas incluso por nuestro hardware, ¿no? Algunas de las instrucciones o tipos de instrucciones que nos permite el código G son instrucciones de desplazamiento, de control de alimentación, de control de velocidad de nuestro usillo, que es una de las herramientas que vamos a estar utilizando, control de refrigeración, instrucciones de paro, el control de flujo, y otro tipo de control de distancia, y el de la ruta que va a tomar nuestra máquina CNC, pues para optimizar nuestro trabajo, ya sea en tiempo o la optimización incluso a veces de nuestros recursos, ¿no? De nuestros materiales. Bueno, hablaremos un poco acerca del intérprete de códigos. El intérprete de códigos no es nada más sino una herramienta que nos va a ayudar a saber que cierta instrucción implementada a través del código G, pues se va a transmitir a una instrucción de desplazamiento, de torneado, de perforación, de doblez, de paro. Entonces es básicamente eso, ¿no? Incluso ni siquiera nosotros nos vamos a meter en la generación de código G propiamente, porque ya muchas de estas herramientas te generan el código sin necesidad de que tú lo programes. Pero es importante que nosotros tengamos presente el que existe este tipo de código en dado caso de que nosotros necesitemos hacer alguna modificación a nuestros códigos generados por nuestras herramientas CAD/CAM. Y finalmente, ya para terminar este video, pues veremos un poco acerca del hardware necesario para la implementación de lo que es nuestra máquina CNC. La primera de ellas pues tiene que ver con el software que vamos a utilizar, que es previo a la interfaz de comunicación.
La interfaz de comunicación va a ser meramente pues, un sistema de comunicación a través de interfaz serial, interfaz vía paralelo, puerto paralelo, que nos va a comunicar todo lo que es nuestro software, el código G, nuestro modelado, a través de un firmware o una parte de la electrónica que va a ser capaz de interpretar a través de algún microcontrolador las instrucciones que nosotros le enviemos a través de nuestro software. Vamos a hacer uso de controladores de potencia dependiendo del tipo de motor que nosotros estemos utilizando, porque no es lo mismo tener una máquina CNC que utilice como dispositivo un láser que utilice una fresadora para el torneado de metal, ¿no? De acero. Entonces, dependiendo del motor que nosotros estemos utilizando o el dispositivo que estemos utilizando, debemos de tener ciertos controladores de potencia que manejen ciertas especificaciones. Estos mismos controladores de potencia pues van a estar utilizando ciertas fuentes de poder que nosotros debemos de considerar a la hora de diseño. Es por ello que nosotros debemos primeramente tener presente qué tipo de máquina CNC vamos a llevar a cabo. Si vamos a fresar únicamente madera, si vamos a fresar si vamos a hacer un cortes vía láser, si vamos a utilizar cortadores de plasma, si vamos a hacer mecanizado a través de routers, si vamos a mecanizar aluminio, si vamos a mecanizar acero. Debemos de tener bien presentes qué tipo de maquinaria CNC vamos a estar desarrollando para con base a ello seleccionar nuestros controladores de potencia, nuestro firmware, nuestro hardware, nuestros motores o servomotores, nuestro sistema de transmisión que tiene que ver con pues, los sistemas de ejes, nuestros valeros, nuestros sistemas de rodamiento, y bueno, una serie de características, ¿no? Debemos de considerar las áreas de mecanizado porque propiamente pues no solamente es el tipo de material, sino las dimensiones del material. Si vamos a considerar áreas de trabajo pequeñas o incluso de algunos cuantos metros. Entonces es importante tener estas consideraciones a la hora del diseño y la creación y la compra de nuestros dispositivos. El tipo de herramienta de mecanizado que vamos a utilizar, la potencia que manejan cada una de ellas, si vamos a estar manejando fresado, pues si vamos a ver si tenemos que utilizar un router de, no sé, de un cuarto, de 3/8 o de media pulgada, o si vamos a utilizar por ejemplo, algún sistema de enfriamiento, ¿no? Es importante saber que si vamos a mecanizar aluminio pues o acero, que son materiales más duros, más densos, pues que seamos capaces de tener un sistema de enfriamiento para que no nos desgasten el filo de las herramientas, para que no se destemplen, y sobre todo también tener un control de paro, que si por alguna situación nuestro código no fue el correcto y empieza a fresar o a ranurar o a cortar en una zona que está fuera de nuestra área de trabajo, pues que sea capaz de detenerse y evitar algún accidente. Pues básicamente esta es una mera introducción de todo lo que implica mecanizados a través de sistemas CNCs. En los siguientes videos estaremos viendo un poco más acerca de cada una de estas etapas, de estas fases. Empezaremos quizá a lo mejor a hacer diseños muy sencillos en alguna plataforma como es Fusion 360. Podemos hacer también algún ejemplo a través de SketchUp, o podemos utilizar alguna herramienta de software libre como GIMP, como Inkscape, para pues nosotros importar imágenes ya pues, obviamente preestablecidas y simplemente hacerles un tratamiento sencillo para la obtención del código G. Estaremos viendo también herramientas intérpretes de código G como GRLB, como Match 3, como algún otro tipo de herramienta pues propietaria, ¿no? Es importante empezar a adoptar estos términos para que nosotros seamos capaces de entender el proceso en general. Es importante, vuelvo a recalcar, saber que no es meramente una construcción por construcción, sino también entender la complejidad que ello requiere. Algunas cosas se nos van a facilitar más, algunas cosas dependiendo de la formación de cada uno de ustedes, pues serán
digamos que más fácil, y algunas otras un poco más complicadas. No obstante, la intención aquí es partir de cero, como si muchos de ustedes pues no supieran nada, al igual que yo, que bueno, me siento que en un inicio pues estaba un poco perdido, pero conforme han pasado los días, pues he ido un poco adquiriendo cierto conocimiento y cierta experiencia para llevar a cabo pues esta máquina, ¿no? Pues bueno, nos vemos el siguiente video y estamos aquí por cualquier duda que ustedes tengan. Y bueno, cualquier comentario déjenos saber y en la medida de lo posible pues también estaremos contestando sus preguntas. Muchas gracias.